Hola, este es el material de apoyo para la actividad práctica complementaria del tema 2 de la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo Psicológico 1 del grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Cantabria. Para este tema 2, dedicado a los determinantes contextuales de los procesos de aprendizaje y desarrollo, la actividad práctica girará en torno a la sala de psicomotricidad como ejemplo de contexto constructivista de aprendizaje y desarrollo global. Los aprendizajes, ya sean nuevos conocimientos, habilidades o actitudes, representan una modificación de los recursos de interacción del individuo con su entorno. Como quiera que los aprendizajes son fruto de las experiencias del individuo, las características del contexto de aprendizaje determinan qué experiencias están disponibles para el sujeto y, por lo tanto, en términos generales, qué podemos esperar que aprenda en ellos y qué no. No debemos olvidar que no es solo una cuestión del tipo de colegio y de su planteamiento metodológico. La escuela, la familia, los medios de comunicación, los pares, etcétera, son contextos que se modulan entre sí generando una combinación de influencias única en cada caso. En las lecturas del tema, hemos revisado las características que se valoran actualmente como deseables en los contextos de aprendizaje escolar: el abordaje constructivista y globalizado, buscar un aprendizaje activo, experiencial y significativo, etc. Vamos a realizar la práctica complementaria del tema 2 sobre el ejemplo más prototípico de este planteamiento, el aula de psicomotricidad. Los seres vivos son macrosistemas biológicos que se mueven para mantener la homeostasis con el entorno que les permite mantenerse vivos. El desarrollo representa la optimización de los recursos del individuo para adaptarse a su entorno. Sus acciones solo requieren órganos sensoriales y motores, pero la aparición de mediadores emocionales y cognitivos permiten que las acciones sean más precisas y eficaces. Descartes planteaba un dualismo cuerpo-mente que en gran medida se mantiene hasta nuestros días. El neurocientífico Antonio Damasio criticó en su famoso libro El error de Descartes este planteamiento. En la cita de esta diapositiva, Damasio mantiene que la identidad no es otra cosa que la percepción de la propia interacción corporal con el entorno. Desde esta perspectiva, podíamos afirmar que la emoción y el pensamiento surgen de la acción y para la acción. O como dice el propio científico Antonio Damasio, no somos máquinas pensantes con cuerpo, sino cuerpos que piensan. Esta concepción global del ser humano está muy presente en la justificación de la práctica psicomotriz, pero no es algo nuevo. En todas las tradiciones culturales han existido prácticas corporales que han pretendido incidir en los procesos psicológicos. Así sucede con el yoga, los rituales sagrados de todas las culturas, en las danzas tradicionales y, si lo pensamos, en cualquier baile. No obstante, la psicomotricidad como tal nació hace poco más de un siglo como método terapéutico. Se consideró que ejercitar la autorregulación física podía tener un efecto positivo en la gestión de emociones y pensamientos. Hoy en día, de hecho, muchos psicólogos siguen este principio cuando entrenan en técnicas de relajación a sus pacientes. En un segundo momento, cuando en educación ganó terreno la consideración de que el aprendizaje se ve potenciado con una metodología experiencial y activa, la psicomotricidad se incorporó a la educación ordinaria. Es evidente que cumplía mejor que cualquier otra técnica con esos requisitos. Además, se mostraba como una estrategia vivenciada idónea tanto para el conocimiento del propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones, como para la comprensión de las cualidades de los objetos y principales conceptos físicos, como también para el desarrollo de las habilidades de interacción social básica. Hay que decir que ya en los juegos de toda la vida los niños ven estimulados todas esas facetas de su desarrollo
desde siempre de una forma motivante que conecta con su realidad infantil. En todo juego, incluido el convencional, el niño se observa a sí mismo, toma conciencia de sus habilidades y limitaciones, observa a otros y los toma como modelos para aprender de forma natural a ajustar su comportamiento a las situaciones, a mejorar sus habilidades corporales y sus competencias cognitivas y socioemocionales. El juego representa un entorno seguro donde experimentar y disfrutar de actuar de forma creativa, salirse de las reglas, realizar usos no previstos de los materiales, estimula la imaginación y pone los cimientos para patrones de actuación flexibles e innovadores en un futuro. Además de ser un procedimiento de aprendizaje con más impacto neurológico que la más eficaz de las comunicaciones verbales, el juego es un medio de expresión personal. El niño refleja en él los temas que le importan o le preocupan, sus intereses y sus miedos, teniendo la oportunidad de ensayar formas para abordarlos. La peculiaridad de la sala de psicomotricidad es que en ella un profesional con conocimientos específicos diseña el contexto de la experimentación y propicia interacciones de manera intencional con el propósito de favorecer y estimular el desarrollo global del niño. Quizás, antes de seguir, convendría hacer algunas precisiones terminológicas. Una cosa es el desarrollo motor que hace referencia a la evolución de nuestra capacidad de movilidad. Otra cosa es el desarrollo perceptivo-motor, término más usado en contextos anglosajones para hacer referencia a la evolución de la capacidad de ajustar el movimiento a los requerimientos de la situación. Otra cosa es el desarrollo psicomotor, que se refiere a la evolución de la capacidad integral de interacción con el entorno físico y social, incluyendo acciones, emociones, pensamiento y recursos para la relación social. Y por último, otra cosa es la psicomotricidad, como una metodología de intervención educativa y terapéutica que se apoya en el desarrollo integral por experimentación activa en un contexto lúdico. En esta diapositiva se recogen algunos de los contenidos que se trabajan en la sala de psicomotricidad. En psicomotricidad se plantean objetivos educativos, reeducativos y terapéuticos respecto a los contenidos antes expuestos. En general, podemos diferenciar dos líneas metodológicas en psicomotricidad, una aproximación funcional y otra vivencial. En la metodología funcional se programan actividades que buscan mejorar la conciencia y la coordinación del niño sobre su propio cuerpo y facilitar la comprensión de las coordenadas espaciotemporales de la realidad y las características físicas de los objetos, antes de abordarlas en clase de una forma gráfica o verbal. Por ejemplo, es muy útil trabajar el concepto de arriba y abajo en la realidad antes de hacer fichas en clase sobre ello. Es muy útil saltar o quedarse quieto al compás de una palmada antes de seguir el ritmo de una canción. Existen en el mercado infinidad de propuestas didácticas para trabajar en esa línea. Un planteamiento exitoso en esta línea consiste en contextualizar las actividades presentándolas como la representación por parte de los niños de las escenas de una narración. Con ello se dota de significado a las acciones y resulta mucho más divertido y motivador para los niños.
La otra propuesta metodológica se denomina frecuentemente psicomotricidad vivenciada y se basa en el juego espontáneo en lugar de las actividades dirigidas como la anterior. Parte de una concepción globalizada del desarrollo, que ve poca utilidad en actividades específicas para trabajar aspectos concretos. Considera, por contra, que si ofrecemos al niño un contexto donde pueda jugar libremente, pronto surgirá la voluntad de transformar el entorno que hemos diseñado para él, y que eso pondrá en juego todos sus recursos cognitivos y emocionales, lo cual progresivamente permitirá la consolidación de patrones de actuación y de pensamiento junto a los recursos emocionales y de interacción social que irán concretando aspectos propios de su identidad personal. En las intervenciones de carácter terapéutico se piensa que la ansiedad con la que algunos niños viven los desafíos de su desarrollo suele provocar en ellos mecanismos de falsa reaseguración, tales como el retraimiento o la actividad excesiva. Proponen que se aborde a partir de regular su tono corporal como manifestación de la vivencia emocional, para promover una vivencia más confiada y agradable de las experiencias. Los principales autores de esta forma de trabajar en psicomotricidad son André Lapierre y Bernard Couturier. Se podrían establecer dos grandes objetivos en la práctica de la psicomotricidad vivenciada. Uno, evaluar mediante el juego espontáneo lo que el niño expresa sobre sus habilidades de interacción con el entorno, sus recursos cognitivos y emocionales. Y dos, promover que el niño imagine, experimente activamente, viva experiencias globalizadas y significativas y construya su personalidad y sus recursos cognitivos, emocionales y conductuales con ayuda de las vivencias que le ofrece el juego en la sala. La sala de psicomotricidad es un auténtico laboratorio constructivista, donde sentir en su doble sentido, como sensaciones y como emociones, donde experimentar las posibilidades de construir un entorno lúdico a capricho de las necesidades de cada niño, y donde inevitablemente esa oportunidad nos motiva a agudizar el ingenio y pensar cómo desarrollar la acción de la forma más atractiva para el sujeto. La sala de psicomotricidad es un contexto físico, pero también psicológico, donde aprender cumpliendo prototípicamente con la perspectiva que marcó la UNESCO. Aprender a aprender, haciendo, conviviendo, con la mirada en construir la propia personalidad. La sala de psicomotricidad cumple con un rotundo principio que nos legó Albert Einstein. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es solo información. Para finalizar, solo un consejo. No os conforméis nunca con lo que pueda ofreceros vuestro profesor. Tras ver este vídeo y realizar la práctica complementaria, confío en que os veáis animados a investigar y a profundizar en el tema de forma autónoma. Contad conmigo para cualquier asesoramiento para ello.